¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? ¿Qué encierra este nombre? Si le preguntamos a alguien si es creyente o te dice que no lo es, ¿qué es lo que quiere realmente decir? Puede que lo que esa persona llame Dios no es lo que nosotros conocemos como Dios. Y entonces lo que nos diga acerca de su creencia o increencia realmente no tiene nada que ver con lo que realmente es la fe. Por eso la pregunta que tenemos es tan importante. ¿Qué entendemos con ese lenguaje, con ese nombre, con esa expresión de Dios? El principio de nuestras Biblias, cuando Dios habla desde el comienzo, dice así en el primer verso de la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el primer verso de la Biblia. Dios no se da una explicación para él, no se da una razón o justificación. Dios está ahí desde el principio. Nosotros y nuestras justificaciones, explicaciones y razones constituyen nuestra vida, hasta el punto que creemos que de eso se trata, de lo que podamos dar razón de nuestro ser. Pero Dios no necesita explicación. Dios no necesita quien dé razón de él. No necesita siquiera adoradores. Su gloria es desde la eternidad, desde el principio, y se regocija en ella. Su placer, delicia, satisfacción es en la estima y el valor, en lo que significa Dios, Él y su gloria. Y esa gloria estaba ahí desde el comienzo. Nadie se la ha dado y nadie se la puede quitar. Por lo tanto, nosotros no somos hechos para reconocer quién es Dios, para alabarle o adorarle simplemente, menos aún para defenderle o dar razón de él. Somos nosotros los que tenemos que buscar nuestra razón y explicación en él, el eterno, el que no tiene comienzo ni final, alfa y omega. La versión francesa de la Biblia le llama así una y otra vez, el eterno. Qué diferente a nosotros, sujetos al tiempo. Un año ha pasado ahora, comenzamos otro y vemos como casi sin darnos cuenta, ¿no? El tiempo se desliza entre los dedos y ya cuando menos lo parece, nos hemos hecho mayores. Nos miramos al espejo cada día y ya te cuesta reconocer hasta tu propio cuerpo. ¿Soy yo? Cuando mira las fotos antiguas, ¿no? Te parece increíble que sea la misma persona que tienes ahora delante. Los años pasan sin darnos cuenta. Pero Él es eterno. Y nosotros y nuestras ataduras, limitaciones, no solo desaparecen con el tiempo, sino que parece que aumentan. Yo no sé qué es lo que te ata, te limita. ¿Cuál es realmente tu problema en esta vida? ¿Cuál es el hábito, el pecado, la memoria, el recuerdo, el problema, el mal que tú tienes en tu vida? Pero Dios no tiene ninguna limitación. Él no está sujeto a ninguna de nuestras ataduras. Y Él, que es desde el principio, se ató voluntariamente, se sujetó en el espacio, en el tiempo, de una forma que ninguno de nosotros podemos hacerlo. Yo estoy aquí y no puedo estar en otro sitio a la vez. Y el tiempo pasa inexorablemente. Pero Él quiso atarse, sujetarse, limitarse voluntariamente al tiempo y al espacio, como hemos recordado una Navidad más, viniendo en ese niño indefenso, débil, con todo tipo de privaciones, naciendo en un pesebre, en un establo, sujeto a la pobreza y a tantas cosas de las que faltaban y todavía le faltan a muchos de este mundo. ¿Por qué? ¿Qué hizo que a Dios, que era todo, tenía todo, que todo era en Él, quiso hacerse como uno de nosotros? La única respuesta que nos da la palabra de Dios es que fue por aquello que llamamos amor. De tal manera amó Dios a este mundo,
que vino a ser como uno de nosotros, para sujeto, atado a nuestras limitaciones, sin haber mancha ni pecado, fuera clavado en una cruz. Aquellas manos que hicieron la última de las estrellas, que han constituido el universo, voluntariamente se hicieron sujetar y atar, padecer aquel terrible patíbulo cruel. ¿Por qué? Nuevamente, la única respuesta que nos da la Biblia fue por amor. ¿Pero para qué? Para que no pensemos que esas ataduras, limitaciones, todo aquello que ahora amenaza nuestra vida, determina y nos condena a nuestro fin, muerte y destrucción. Si piensas que tu problema es demasiado grande, que tu deuda es impagable, que tu enfermedad es incurable, que tu pecado es demasiado grande, que hay algo en tu vida que finalmente te acabará aplastando y destruyendo, tengo una buena noticia que darte en esta mañana. Hay otro que ha sido aplastado en tu lugar. Ha sido otro molido por ese pecado que era tuyo y que era mío, por ese problema que no era el suyo, por esa enfermedad y ese mal. Él ha querido que ya no sea tuyo, sino suyo. Lo ha echado sobre su espalda, sobre sus hombros, lo ha llevado hasta esa cruz, para que tú no tengas que cargarlo para siempre. Dime si hay amor comparable a este, de preferir Él mismo, padecer lo que a nosotros nos corresponde. Desde la eternidad, desde el comienzo, cuando tú y yo no estábamos más que en su mente y voluntad, todo su placer, su dicha, su delicia, estaba en ese amor trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no necesitaba de una criatura o creación para mostrar su amor. El amor estaba en Él. Vivía y fluía constantemente, era su delicia, estaba completo y satisfecho. Y en esa eternidad gloriosa, cuando Él vio la realidad de lo que esa su criatura iba a hacer, cuando contempló su tragedia, su desprecio, su rechazo, te vio a ti y te vio a mí. Y nos vio como somos ahora, en nuestra miseria, desnudos delante de Él, avergonzados. Cuando miró su amado Hijo, voluntariamente dijo que Él iba a tomar nuestro lugar. Dios prefirió a ti y a mí, a su propio Hijo, a quien amaba, a quien quería desde el principio, quien era su gozo y su delicia, quien había cumplido su voluntad siempre y la hizo hasta el final. Decirme si hay amor mayor que este. ¿Vas a encontrar a alguien que te quiera en esta vida? De esta forma, incondicionalmente, que le importe más tu propia vida que la suya, que sea capaz de negarse a sí mismo, de despojarse de todo, de abandonar la gloria misma por alguien que no lo merece, que no es digno, que en su mezquina miseria y pecado merecía su rechazo. No hay amor incondicional así. No hay nadie que te pueda querer en esta vida independientemente de lo que tú hagas. No hay nadie que por mucho que te estime, cuando le estés despreciando y rechazando una y otra vez, por lo menos su amor no desfallezca. ¿Por qué sabes que su amor no se desvanecerá por ti? Porque no tiene principio ni fin. Es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. No hay nada que puedas hacer que aumente más el amor de Dios que tiene ahora por ti. Ni hay nada que hagas que disminuya ese amor por ti. Dime si ese amor no es digno de conocer a alguien así. Porque Dios es como Cristo Jesús. No hay nada en Dios
que no esté en su amado Hijo. Y no hay nada en el Cristo que no sea de Dios. Por lo tanto, cuando nos acercamos al Dios de la Biblia, nos acercamos a ese Dios que es la buena noticia, el Evangelio en Cristo Jesús. Y ese Dios se dice que es el autor de la vida. Él ha creado cielos y tierra. Es tan grande como el autor de su obra, como el músico del instrumento, como el alfarero que su vasija. No puedes comparar lo que es el objeto, el artificio, lo que Él ha creado, con la gloria que le pertenece a Él. Esa gloria, ¿qué es sino la estima y el valor que hay en sí mismo en Él? Cuando decimos que hemos sido creados para glorificarle, lo que está diciendo es que reconocemos esa estima y esa gloria que hay en Él, no porque a Él le falte, carezca de ella o valga, sino porque somos nosotros los que carecemos, realmente nos falta. Estamos totalmente privados de reconocer qué es lo que realmente vale en esta vida. Somos tan necios, tan estúpidos de creernos el centro del universo, de pensar que la vida gira entre nosotros, de andar constantemente con nuestro tema favorito, que somos nosotros mismos. No hay nada de lo que más nos complazca hablar. No hay nada en lo que prefiramos pensar mejor que nosotros y nuestros planes. ¿Qué es la vida, creemos, sino nuestros sueños e ilusiones y el realizarlas? Así de necios somos. Y esa tragedia comienza ahí en el Edén, en esos cielos y tierra que Él ha creado, objeto de sus manos. Puso al ser humano y le inspiró como de su propia boca el aliento de vida, echando el aliento en su nariz, y vive gracias a Él, que es todo suficiente. Y en esa su dependencia, en la realidad, esa vida que no era suya, que venía de Él, entra este mal en ese universo, la serpiente antigua, Génesis 3, y le sugiere al oído desde aquella primera mujer hasta hoy: ¿tú te crees que Dios es bueno? ¿De verdad? Pues ya me dirás tú, ¿por qué te prohíbe todas estas cosas? ¿Por qué te está limitando? ¿Por qué no te deja libre y que sigas tu propio camino? Y Eva le contestó con verdad: Él no me ha prohibido comer de los frutos de los árboles de este huerto, solamente de un árbol, de los dos que hay en el centro, del árbol del conocimiento del bien y del mal no podré comer. Pero la primera imagen y sugerencia satánica es siempre dudar del amor y la bondad de Dios. ¿Y cuántas veces vacilamos? Realmente no nos damos cuenta que Él es bueno y pensamos mal de Él. Malos pensamientos invaden nuestra mente y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Qué hace Él por nosotros? ¿Dónde está en este mundo de dolor? Y esa ofensa, desde el principio, viene del engaño del que es mentiroso, desde el comienzo. Él no era Dios, era creación suya, criatura, obra de sus manos, pero en su arrogancia y soberbia se levanta contra Dios, espíritu, ángel, criatura suya, y se convierte en personificación de todo ese mal que una y otra vez nos acosa y nos rodea. Nos hace dudar de su bondad y a continuación nos miente. Esa gran falsedad que dice a continuación la serpiente antigua, una y otra vez resuena en la mente de todas las personas. De cierto no morirás. No porque no sepan que no van a morir, sino porque no creen que su mal o su pecado tenga consecuencia alguna. Y no pensemos solamente en la gente que está ahí fuera, inconsciente. Pensemos en nosotros mismos. Al fin y al cabo,
cuando dejo de hacer la voluntad de Dios? ¿Se cae la mañana siguiente el techo sobre tu cabeza? ¿Dejas de ir a la iglesia y sales a la calle y un coche te atropella? ¿Va a venir un rayo del cielo a destruirte? No. Parece que no pasa nada. La vida continúa. Incluso durante un tiempo parece un alivio, como si te han quitado una carga y un peso de ti. Por fin, no era la vida suficientemente complicada como para encima enredarse con estas historias. Y te has tragado la mentira hasta el fondo. Te has creído que el pecado no tiene consecuencia, que tu propio mal no va a producir nada, que no va a pasar nada, hagas lo que hagas. Mentira. Ese mal trae la muerte, algo que no era natural, que Dios había dado vida al ser humano. Y ahora todos, inexorablemente, tenemos que morir a causa de ello. Pero ese mal trae la muerte también, como el juicio y la condena de Dios. Por lo tanto, cada vez que creemos la mentira del diablo, estamos en peligro. Y la palabra de Dios nos advierte, no le creas. No pienses que no va a haber consecuencias, que no va a ocurrir nada si haces el mal. La tercera y última sugerencia diabólica es que en el fondo Dios es tan mezquino como nosotros. Es lo que tienes miedo. Si tú eres libre y actúas como quieras, si buscas tu propia voluntad, sigues tu propio camino, claro, entonces ¿qué va a hacer? Lo que es un maniático del control. Alguien obseso por manipular a la gente, por tener a todo el mundo sometido y sujeto. Porque él sabe que si comes del fruto prohibido, se te abrirán los ojos. Y tú mismo conocerás lo que es bueno y lo que es malo. Y ya no necesitarás a Dios. ¿No es este el cuadro, la radiografía de esta terrible humanidad? Es la mentira que se ha tragado. Es el engaño que ha creído. Le ha devuelto a Dios el favor. Si Él había hecho al ser humano a su imagen y semejanza, Él ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. Y se cree que puede ser como ese Dios. Cada vez que dudamos si realmente esto es así, tenemos que pensar en ese Dios que se ha revelado en Cristo, pero en Cristo crucificado. A la luz de esa cruz, ¿puedes decir que nuestro mal no tiene consecuencias? ¿Con qué derecho puedes decir tú que Dios, si hay un Dios, será un Dios de amor y que por lo tanto, cuando llegues a su presencia, el Señor simplemente te abrazará y dará palmaditas en el hombro y dirá, mira, hijo mío, has hecho de tu vida un desastre, pero no te preocupes, pues yo soy un Dios de amor y yo te recibo para siempre, yo te perdono. Perdonó a su hijo en aquella cruz. Pasó por alto el pecado. Dejó de echar sobre él todo el peso, toda su ira, todo su juicio. Recayó sobre él. ¿Cómo puedes decir a la luz de esa cruz que si hay un Dios de amor no habrá juicio, ni condenación, ni infierno? Es que no te das cuenta quién es Dios. El que se ha revelado en Cristo Jesús. Bondadoso y amoroso, pero justo y severo. No se trata de escoger, de elegir qué Dios prefieres. Dios es Dios. No se trata de cómo te gustaría pensar que fuera, sino cómo Él es realmente. El mismo Dios que revelado en Cristo Jesús mostró su gracia y su perdón al pecador arrepentido y su rechazo y desprecio a aquel que se abrazaba a su propia justicia y despreciaba la voluntad de Dios. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a su palabra, tenemos que entender quién es ese Dios del que nos habla. ¿Quién puede solucionar tu problema? ¿Quién puede curar tus heridas? ¿Quién puede arreglar todo aquello que está roto? ¿Quién puede dar vida a los muertos? ¿Quién puede sanar al enfermo y poner
santidad al impuro? Solamente Dios. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que saber que en Cristo Jesús, Él es el único que puede cambiar nuestra vida. No hay nada ni nadie que pueda arreglarla. No tiene salvación posible. No hay otro amor redentor fuera de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú te crees que la persona que quieres, al que amas, puede sanar todas tus heridas? ¿Puede librarte de todos tus complejos? ¿Puede llenar toda tu vida y dar sentido y satisfacción? ¿Dar ilusión y alegría para siempre? Necio. La maldición de Dios cae a continuación sobre Adán y Eva. Y lo que hay es la guerra de los sexos. Uno buscando el poder, el otro intentando someterse, y el desencuentro y la continua desarmonía desde el principio hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios no permite que encontramos satisfacción en nada más que no sea Él. ¿Por qué ha de trabajar la tierra con sudor, con lágrimas, con espinas? Porque Dios no permite que puedas decir que el trabajo es lo que llena tu vida, lo que te satisface, lo que carece para ti de ninguna frustración. Tal vez alguno me diga, bueno, es que mi trabajo sí me gusta, el mío sí me compensa las frustraciones. Pero la Biblia te contesta, por mucho que te guste, te satisfazca tu trabajo, del polvo eres, dijo el Señor, y al polvo volverás. Y dejarás todo ese trabajo, toda esa obra de tus manos que te ha complacido, un día la tendrás que abandonar. Si no, caerá también en las manos de un necio, que destruirá todo lo que has hecho. Como dice en Eclesiastés, vendrá tu hijo y finalmente dilapidará toda tu fortuna. Vendrá el seguidor tuyo en esa tu empresa y compañía y se lo arruinará todo de un plumazo. Todo lo que has conquistado y has hecho, has logrado y has ganado en este mundo. ¿De quién será? ¿Y para qué? Dios maldijo al hombre en su labor en la tierra, no porque el trabajo no tenga valor, no porque no estemos hechos para esforzarnos y para poder así llevar a cabo esa tarea que Dios nos ha dado en este mundo, sino lo que nos anuncia es que irá siempre acompañado de frustración, de dolor, de una satisfacción que solamente está en Dios, por Cristo Jesús. Por eso, si hoy sientes la carga en tu ser de encontrar tu vida vacía, de ver que no has logrado todo aquello que buscabas en la vida, que aquellas personas que querías te han decepcionado, que realmente todo lo que has hecho tu empeño para lograr realizar sueños y frustraciones, querida amiga y amigo, es porque Dios así lo ha querido, para llevarte de vuelta aquí. Y es Dios el que te pregunta, desde esa primera interrogante del Génesis hasta hoy, ¿dónde estás tú? ¿No es Él el que está escondido? ¿No es Él el que está recóndito y hay que buscarlo? ¿Dónde está Dios en este mundo que no le vemos? No sabemos dónde está, a qué juega, qué escondite es el suyo. Eres tú y eres yo quien nos escondemos, no Él. El Génesis nos dice por qué nos escondemos. Porque estamos desnudos. Nos da vergüenza. Si me vieras como soy, me escupirías en la cara. Ay de mí, tierra, trágame, miserable de mí, pecador. Y da igual lo que queramos hacer para cubrirnos. No hay hoja de higuera. No hay pretensión, no hay justificación que finalmente pueda esconder la realidad de quién tú eres. Y el único remedio es que ese Dios, vestido de toda su gloria, fue desnudado. En aquella cruz, atado a aquel madero, no había ropa ninguna que le cubría. Estaba en vergüenza, en vituperio, en desnudo, totalmente despreciado, para que tú y yo no seamos humillados para siempre, para que el día que le veamos, lo que nos acompañe no sea la vergüenza eterna.
sino ese amor que nos acepta y rechaza solamente por la justicia de otro, Cristo Jesús. No hay otra forma de poder presentarse de Él vestido que con la justicia que viene de Él en Cristo Jesús. De otra forma estás desnudo y ese día será tu ruina y no la dicha final. Por eso el Señor nos llama a volvernos a Él, ahora que hay tiempo. Acercarnos a Él por el único medio que Dios ha establecido, Cristo, el camino, la verdad y la única vida. Y por eso proclamamos a este mundo Cristo y Cristo crucificado, porque no hay otra salvación y solución a su problema. Si nuestro mal es el pecado, no hay más que un remedio, que es Dios en Cristo Jesús. Y ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, la realidad de quién es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y hoy tal vez nos hemos acostumbrado tanto a escuchar estas cosas, ¿no?, que hemos perdido el asombro y la sorpresa ante ellas. No nos damos cuenta realmente de lo que Él es para nosotros. Pero un día le veremos cara a cara, como muchos que nos han antecedido. Y cuando han visto su rostro, cuando han visto su sonrisa, la aceptación de Él, ya no han dudado más, ya no han vacilado si Dios era bueno, han prorrumpido en una salvación, en esa salvación y su conciencia que han adquirido en ese momento, en una alabanza y adoración eterna y para siempre. ¿Y qué es lo que han visto de ese Dios por el cual no cesan de adorarle? Una multitud que no se puede contar, una muchedumbre que no tiene número y que rodea el trono de Dios, de toda lengua, de todo pueblo, cultura y nación. Han visto que el que está sentado en el trono desde los siglos es con toda su gloria el que vino en medio de nuestra historia, el espacio y el tiempo, y es un cordero. Pero un cordero con las huellas y las heridas de una cruz, inmolado, crucificado. No sé si recordaremos algo de nuestra vida ahora, de nuestra inmensa estupidez, miserias y vergüenzas. Pero hay algo que recordaremos para siempre, por toda la eternidad. Que aquel que gobierna por los siglos de los siglos y reina sobre todo, tiene las huellas y marcas de las heridas de su amor, del coste y el precio de esa gracia que ahora podemos recibir libre y gratuitamente. Él lo ha pagado hasta el final. Y no bastará una eternidad para darle gracias. Es tan inmenso el precio y el coste, y tan glorioso lo que ha ganado y la fiesta que ha organizado, que no podremos parar de decirle gracias, Señor, gracias. Vamos a hacerlo así ahora, vamos a darle gracias a Dios. Oh Dios, queremos reconocer, Señor, que no hay nadie como tú, incomparable y maravilloso, Señor. Pero cuántas veces, Señor, dudamos de tu bondad, Señor. Dudamos de que realmente merezca la pena, que sea algo que pueda verdaderamente satisfacernos, Señor. Así de necios somos, torpes de entendimiento, Señor, y duros de corazón, para comprender, Señor, que nuestro bien está en ti, y en ti, Señor, por Cristo Jesús. Queremos reconocer, Señor, la realidad de quién tú eres. Por eso muéstranos, manifiéstanos, Señor, la gloria que hay en ti. Esa, Señor, que alumbró el rostro de Cristo Jesús y por tu Espíritu, Señor, nos sigue dando testimonio de quién es Él. Señor, danos más de tu palabra y de tu Espíritu para comprender y entender, Señor, quién es nuestro Dios. Pero, Señor, queremos reconocer y confesar, Señor, que si bien suya es toda bondad, Señor,
nuestra es toda vergüenza. Señor, nos parece a veces que estamos aquí hipócritamente, Señor. ¿Quiénes somos, Señor, para poner tu nombre en nuestros labios, Señor? La manera que te deshonramos, que te ofendemos, Señor. La manera en que vivimos. Y escuchamos también la voz de ese tentador que es nuestro acusador y que nos dice: ¿quién eres tú para llamarte cristiano? Señor, que cuando dudemos de esa dignidad, miremos a aquel que es digno de toda gloria y alabanza. Aquel, Señor, que con su sangre ha hecho, Señor, que podamos vencer finalmente ese mal que ahora parece tan grande que un día creemos que va a acabar con nosotros. Señor, aquí en esta mañana hay muchos que están luchando contra su pecado, Señor, con enfermedades, con situaciones que parecen imposibles. Por eso, Señor, rogamos ante tu trono de gracia, al que nos acercamos con confianza, Señor, que tú, que eres misericordioso, Señor, pongas tu mano en sus vidas, Señor, y descargues, Señor, de ese peso que está hundiéndoles y hacerles arrastrarse, Señor, en el camino de la vida. Oh Dios, ten misericordia de mí, oh pecador. Señor, te queremos pedir, Señor, que tú nos des, Señor, ese esfuerzo en la gracia para no desfallecer, para que una vez caídos volvamos a levantarnos, para no dejar de luchar la batalla de la fe, para no dejar, Señor, ese camino en el cual nos has puesto. Señor, te rogamos así, que podamos continuar hasta el final y recibir, Señor, esa cosecha y fruto de esa tierra dura que ahora cultivamos, que es tu santidad, Señor, y la gloria eterna de muchos que reunidos en torno a tu trono de gracia proclamarán, Señor, que tuya es la gloria y todo el mérito, Señor. Padre, haz que nuestro nombre pierda todo el aprecio y valor que ahora tiene para nosotros, Señor. Que dejemos de vivir girando en torno a nosotros y nuestro reconocimiento, y que nos demos cuenta que no hay otro nombre finalmente que va a ser reconocido eternamente que el de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Su bendito nombre será pronunciado por una y otra voz, en una y otra lengua. No habrá voces disidentes, no habrá nadie que hable en su contra. Todos humillados, doblegados ante Él, reconocerán que Él es el único digno. Que empecemos, Señor, a reconocer y aprender, Señor, que nuestra vida no trata de nosotros, sino que trata de Él. Padre, danos la humildad y la negación de nosotros mismos para tomar nuestra propia cruz y seguirle hasta ese día en que podamos, Señor, escuchar tus palabras de aprobación y aceptación. Señor, te lo pedimos para la honra y para la gloria de tu amado Hijo. Amén.